El tercer cuadro del que vamos a hablar en lo que la patología de la cadera del niño, en este caso adolescente, se refiere, es la epifisiolisis femoral proximal. Repito, epifisiolisis femoral proximal. Es importante que entendamos que aunque yo estoy hablando de una epifisiolisis femoral proximal, esto no es traumático, es decir, el niño no ha sufrido ningún traumatismo, no se ha caído de ningún sitio para sufrir una epifisiolisis. Esto es una patología del cartílago de crecimiento. El cuadro clínico que nos van a plantear ante una epifisiolisis femoral proximal es diametralmente opuesto. Ya no va a ser ni una recién nacida, como en el caso de una luxación congénita de cadera, ni un niño de aproximadamente de 3, 5, 6, 7 años, como puede ser la enfermedad de Perkins. Una epifisiolisis femoral proximal es un adolescente. Además va a ser un adolescente con unas características clínicas fácilmente reconocibles. Va a ser un adolescente que probablemente tenga cierta obesidad. Probablemente nos hablen de un trastorno endocrino. El trastorno endocrino que con más frecuencia se asocia a la epifisiolisis femoral proximal es el hipotiroidismo. Además suelen ser niños con un retraso de la maduración sexual, es decir, suelen ser adolescentes, porque repito, se da habitualmente en adolescentes aniñados. Y también puede existir cierta relación con el síndrome de Down. Por lo tanto, recordad que nos van a plantear un adolescente con un retraso de la maduración sexual que puede presentar una alteración del sistema endocrino, por ejemplo, un hipotiroidismo y con cierta tendencia a la obesidad. Clínicamente, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Pues al igual que en la enfermedad de Perkins nos vamos a encontrar con un cuadro de cojera dolorosa, es decir, el niño cojea y cojea a expensas de esa cadera. Mucho cuidado con los dolores de cadera en el niño, ¿por qué? Porque muchas veces no lo refieren de forma clara y lo refieren a la rodilla. En cualquier caso, repito, nos vamos a encontrar con un adolescente de esas características con un cuadro de cojera dolorosa a expensas de esa cadera. El niño va a tener una limitación para la rotación interna de esa rodilla, perdón, de esa cadera, una limitación de la rotación interna de la cadera. Y esa limitación para la rotación interna es mayor a medida que se flexiona la cadera. Luego repito, cojera dolorosa a expensas de esa cadera y fundamentalmente en la exploración, limitación para la rotación interna de esa cadera. Limitación que es mayor cuanto más flexiona el niño la cadera. Desde el punto de vista del diagnóstico radiológico, existe una línea que nos va a ayudar a diagnosticar la epifisiolisis femoral proximal. Es la línea de Klein-Tretowan. Aparece en la figura 98 de la página 1606. Repito, figura 98 de la página 1606. Básicamente la línea de Klein es una línea que es tangencial a la parte superior del cuello femoral. En condiciones normales, esa línea, repito, tangencial a la parte superior del cuello femoral, corta la cabeza del fémur. En cuadros de epifisiolisis femoral proximal, en vez de cortar la cabeza femoral, se hace tangente a la cabeza femoral. Repito, fijaros en la figura 98 de la página 1606 del manual, línea de Klein-Tretowan. La base del tratamiento de las epifisiolisis femorales proximales en el adolescente consiste en inmovilizar la cabeza con tornillos. Existe controversia actualmente con dos temas en el tratamiento de la epifisiolisis femoral proximal. El primero de ellos es si merece la pena o no reducir la cabeza. Repito, como veis con la línea de Klein la cabeza está desplazada, pues la base del tratamiento es sujetar la cabeza con tornillos, similares a los que se utilizan en las fracturas subcapitales no desplazadas. Y repito, existen dos temas de controversia. El primero de ellos es si merece la pena o no reducir la cabeza, es decir, colocar la cabeza en su sitio. Y el segundo tema de controversia, quizás más importante, se debe a la tendencia a la bilateralidad, es decir, fundamentalmente si el niño tiene una alteración endocrina, es decir, si el niño que sufre una epifisiolisis femoral proximal tiene un hipotiroidismo, más del 50% de los casos la epifisiolisis femoral proximal va a ser bilateral. Por lo tanto, otro tema de controversia es si merece la pena fijar de forma profiláctica la cadera sana.
La pregunta 44 del test de segunda vuelta dice así: paciente de 4 años de edad que acude a urgencias porque sus padres han notado que al caminar cojea desde hace 24 horas. En la exploración presenta flexo de cadera, limitación de la separación, abducción y rotación interna. No presenta fiebre, su estado general es bueno y como único antecedente de interés recibe una infección de vías respiratorias altas hace 2 semanas. Esto, si no nos hubiesen hablado del antecedente de la infección de vías respiratorias altas, perfectamente cuadraría con una enfermedad de Pertes. Al enfrentarnos a una pregunta de este tipo, es decir, un cuadro como si fuese un Pertes, niño de 4 años de edad, cojera dolorosa de unas horas de evolución y antecedente de una infección de vías respiratorias altas, nos están hablando de una sinovitis transitoria de cadera. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que un niño con una enfermedad de Pertes también puede haber tenido un catarro con anterioridad. Por lo tanto, la única forma de diferenciar una enfermedad de Pertes de una sinovitis transitoria es dejar pasar el tiempo. Me explico. Si el niño verdaderamente tiene una sinovitis transitoria, dejando pasar el tiempo y con un tratamiento analgésico, cederá y mejorará. Si el niño tiene una enfermedad de Pertes, dejando pasar el tiempo, a pesar de que le pongamos un tratamiento analgésico, reposo, etcétera, etcétera, ni mejorará ni cederá. Por lo tanto, repito, ese cuadro de una cojera dolorosa en un niño por encima de los 3 años de edad por antecedente de una infección de vías respiratorias altas es compatible con una sinovitis transitoria, pero no se puede descartar que el niño no tenga una patología más grave como puede ser una enfermedad de Pertes. La pregunta 45 dice que un paciente de 7 años presenta cojera, claudicación de la marcha, signo de Trendelenburg, que es un signo que aparece en patología de cadera positivo de unas semanas de evolución sin gran dolor. En la exploración se aprecia limitación del rango de movilidad de la cadera. Radiológicamente se aprecia una discreta mayor densidad ósea con respecto a la cadera izquierda. Acordaros de lo que decíamos en una de las preguntas comentadas al inicio de la clase. El aumento de densidad es un signo precoz de necrosis, por lo tanto nos están hablando de una enfermedad de Pertes. Indique la respuesta falsa. Entre el 60 y el 75% de los niños evolucionan favorablemente tan solo con un seguimiento adecuado. Desafortunadamente esto no es así. Indique la respuesta falsa. Hasta el 60 al 75% de los niños evolucionan favorablemente tan solo con un seguimiento adecuado. Efectivamente, en función de los factores de riesgo, fundamentalmente si el niño tiene factores de riesgo positivo, lógicamente, hasta el 75% evolucionan favorablemente con tratamiento conservador. 2. Los principios del tratamiento son 2, los que decíamos: restaurar la movilidad articular y rotación interna. Restaurar la movilidad articular con una buena contención de la cabeza femoral. Repito, mantener la cabeza centrada, buena contención de la cabeza y restaurar la movilidad articular. 3. Es una patología típica de varones entre los 3 y 8 años de edad. También es cierto. 5. Si la cabeza no es contenible, el pronóstico es malo y las opciones de tratamiento quirúrgico son menos efectivas. Es uno de los últimos factores de riesgo que aparece en la tabla del manual, que la cabeza no sea contenible. La respuesta falsa es la 4, que dice que entre los factores de mal pronóstico se encuentra la edad precoz de inicio. Absolutamente falso, es al contrario. Cuanto más tarde se inicie la enfermedad de Pertes, peor pronóstico. Y la pregunta 46 dice que indica la respuesta falsa con respecto a la epifisiolisis femoral proximal. 1. Es más frecuente en el sexo masculino y en el 25% de los casos es bilateral. Y recordad, si el niño tiene un hipotiroidismo, ese porcentaje aumenta. 2. En el signo de Klein, la línea que prolonga el borde superior del cuello corta menos o no llega a tocar la cabeza del fémur. Lo que decíamos, una línea que habitualmente corta la cabeza se hace tangente. 4. El tratamiento consiste en la epifisiolisis in situ con tornillos canulados. 5. En niños con alteraciones endocrinas se debe practicar la fijación de la cadera contralateral, aunque sea asintomática. Recordad, esto es controvertido, pero bueno, aceptable. La falsa es la respuesta número 3. La actitud habitual del miembro es en aproximación y rotación interna. 3. La actitud habitual del miembro es en aproximación y rotación interna. Recordad que esto es falso. El niño tiene una limitación para la rotación interna. Limitación que es mayor cuanto mayor sea la flexión de la cadera. Por lo tanto, la respuesta falsa es la 3. Tres palabras acerca de 3 patologías del pie en el niño. En primer lugar, el pie zambo. ¿Qué es el pie zambo? Un pie zambo es un pie equino, varo, supinado y aducto. Repito, equino, varo, supinado y aducto. Hago referencia a la figura 103 de la página 1608 respecto a esas deformidades. Esa posición del pie es una mezcla de deformidades que, repito, en el pie plano, la pie zambo, la primera de las deformidades que aparecen, pie equino, varo, supinado y aducto. 2 conceptos importantes acerca del pie zambo, muy importantes. El primero, el tratamiento comienza el primer día de vida del niño, es decir, el niño según nace y el neonatólogo diagnostica el pie zambo, ese mismo día se le debe instaurar el tratamiento.
Y el segundo concepto importante es que el tratamiento del pie zambo consiste en tratamiento ortopédico, se trata con yesos, son yesos que se van cambiando sucesivamente. Cada semana al niño se le pone un yeso y en cada yeso se le realiza una corrección de la deformidad. Repito, se trata el primer día de nacimiento del niño y segundo, el tratamiento se basa en la colocación de yesos que progresivamente se van cambiando y van corrigiendo la deformidad que tiene el niño. En lo que se refiere al pie plano, existe un pie plano que es el pie plano idiopático flexible del adolescente. Respecto al pie plano, recordad fundamentalmente el pie plano valgo infantil. Repito, pie plano infantil. Recordad, cuando el pie plano infantil sea laxo, es decir, se corrija al levantar el primer dedo, repito, un pie plano laxo infantil que se corrige, que sea corregible, se puede considerar una situación fisiológica en un niño y por lo tanto no precisa tratamiento. Luego hemos visto el pie zambo, hemos visto que el pie plano laxo infantil es una situación que se puede considerar fisiológica y no requiere tratamiento, y el tercer pie del que quiero que recordéis un detalle es el pie cabo. ¿Por qué? Porque un pie cabo, lo que es más importante que recordéis de cara a una pregunta en un examen es que es sinónimo, hasta que se demuestre lo contrario, de patología neurológica. Repito, pie cabo es sinónimo de patología neurológica. Un niño con un pie cabo entra en la consulta del traumatólogo infantil y sale hacia la consulta del neurólogo, porque hasta que se demuestre lo contrario, el origen de ese pie cabo es neurológico. Hacemos la pregunta 47 que tiene que ver con el pie. Únicamente vamos a hablar de las respuestas 2 a 5, que son las que hemos explicado. Dice, en cuanto al pie infantil, indique la respuesta falsa. La respuesta número 3 dice que el pie zambo combina las deformidades en aducto, varo y equino. Recordad, equino, varo, aducto y supinado. Por lo tanto, respuesta correcta. El 4. El tratamiento del pie zambo suele ser ortopédico, con yesos correctores progresivos y debe comenzarse el primer día de vida. Define perfectamente cuándo es el tratamiento del pie zambo. 5. Ante un pie cabo se deben descartar enfermedades neuromusculares. Es muy importante de recordar. Y la respuesta incorrecta es la 2. Dice que el pie plano, valgo, laxo infantil debe corregirse siempre mediante el uso de plantilla. Recordad que se puede llegar a considerar una situación fisiológica del niño y que por lo tanto no requiere tratamiento.